Gallo Instituto 3-0 frente a Rosario Central en Arroyito y por supuesto el análisis más glorioso lo tenés acá en el Pela. Antes de comenzar y como siempre les digo, si te gusta el contenido tenés que dejarme el like, tu comentario al final del video y por supuesto voy a dejar anclado el alias a todo aquel que quiera colaborar para que este espacio sea todos los días un poco más grande. Cayó Instituto, cayó la gloria, fue en condición de visitante frente a Rosario Central. Goles de Sosa, Duarte y Copetti, que hacía 1000 años encima que no hacía un gol, había hecho re pocos goles desde que revolvió el fútbol argentino jugar en Central y bueno, da la casualidad que hoy nos convierte a nosotros porque parece que para esto está destinado Instituto. Y quizás tenga que ver un poco con todo esto, con una cuestión de destino, de que las cosas se tenían que dar de la forma en la cual se dieron hoy. Porque Central era el equipo que mejor había hecho las cosas en condición de local, ganó absolutamente todos los partidos que jugó en su cancha. Instituto probablemente sea uno de los peores equipos en condición de visitante, sumó un solo punto en todo lo que va del torneo. Y a esto hay que sumarle que desde septiembre que no ganamos. Son 15 partidos consecutivos que Instituto no puede concretar los 3 puntos en condición de visitante. Entonces creo que hoy era salir a hacer la épica, ¿no? Era ir por la histórica, por la audacia, transformarlo en una especie de relato, de cuento, demás, que claramente en los papeles era muy complicado y que muy probablemente pisando tierra y sabiendo lo que le ha costado a este equipo jugar fuera de casa durante los últimos partidos, los últimos meses y demás, el resultado nos hace chocar un poco más con la realidad, digamos. Esta, la de Instituto, saliendo afuera de casa y sabiendo que nos cuesta un montón, que independientemente de que hoy crea que haya tenido un partido tan malo como quizás otros, en los que quizás sí habíamos merecido perder por un resultado similar al de hoy creo que probablemente viendo cómo juega en equipo en algunos momentos del partido, creo yo que por ahí el resultado resulta exagerado, pero quizás tenga que ver un poco también con esto, ¿no? Con la cuestión del karma, hubo otros partidos, quizás con Platense, que no hicimos absolutamente nada y tuvimos niveles mucho más bajos que los de hoy, se perdió tan solo 1-0 y hoy que creo yo que por ahí lo que más pecó el equipo es en la falta de eficacia, de no terminar de concretar en esos últimos metros y demás. Podría haber tenido un resultado un poco más corto. Pero la realidad cuenta que hoy iba a ser muy difícil. Hoy iba a ser muy difícil porque probablemente jugamos contra uno de los mejores equipos del campeonato, que insisto en esta idea se hace muy fuerte en su cancha y no es una cuestión de ahora, ya la venimos viendo desde hace varios campeonatos. Tiene jugadores, tienen oficio, que tienen rodaje, es el caso de Quintana, bueno, hoy no jugó Malcorra, pero podría haber sido también el caso de Malcorra, tampoco el caso de Brown, pero podría ser el caso de Brown, Campa, Sandes, hasta el mismo Copetti. Son jugadores de oficio que probablemente ante la falta de experiencia que tienen algunos de nuestros jugadores, hoy lo veía a Jere Lázaro, hoy lo veía a Luka Klimovic, y pensaba en esta idea también de que hay una diferencia en chapa, en CB, en la forma de pensar los partidos adentro de la cancha. Y Central es un equipo de estos, vivo, inteligente, sabe en qué momento tienen que parar el partido, en qué momento por ahí lo tienen que acelerar, y claramente Instituto no tiene hoy como equipo la madurez que por ahí se requiere a la hora de afrontar este tipo de partidos. Sobre todo en algunos de nuestros jugadores que creo yo que son jóvenes y que todavía recién están saliendo a la cancha. Es el caso de, bueno, Jerez, el caso de Luca. Creo que realmente estos partidos son muy difíciles para ellos. En algún momento lo tenían que afrontar, esa es la verdad. Y bueno, se están dando sus primeros pasos. Pero creo que son encuentros durísimos para un pibe que recién está dando los primeros pasitos en la categoría, en la primera división del fútbol argentino y demás. Este tipo de compromisos, en este tipo de canchas también, muy difícil, una cancha muy complicada. Se sabe lo que es ir a jugar a Rosario y demás. Va a ser un final de campeonato como lo fue durante todo el año, irregular creo yo. Si había alguna posibilidad, creo yo, de por lo menos hilar una racha positiva de acá a lo que resta por lo menos de esta primera fase del torneo, era la posibilidad de sumar por lo menos
algún resultado positivo. Yo creo que hoy el empate hubiese sido un resultado positivo en este sentido. Se podría haber hilado con los otros dos resultados de los dos partidos restantes que quedan. No va a ser así, no va a ser así. Instituto está condenado a vivir lo que prácticamente dejó en este campeonato, que es esto, un equipo irregular que de visitante le costó muchísimo, que nos viene costando muchísimo. Gato Oldra, por favor, te lo pido ahora que está llegando, hay que tener en cuenta esto. Instituto tiene la responsabilidad y la deuda pendiente de empezar a conseguir resultados de visitante. Es parte de la madurez que necesita este equipo. Hay que sumar de visitante. Un solo punto en todo un campeonato es muy poco. Y si a esto le sumamos que la última fecha vamos a jugar con Talleres acá en Córdoba, Instituto no ha ganado en todo el campeonato fuera de la ciudad de Córdoba. Ya definitivamente esto va a ser así en todo el campeonato de Instituto, no va a haber ganado fuera de Córdoba, porque ya la última fecha que con Talleres iba a ser acá. Claramente, claramente una de las deudas y compromisos que tiene que tener este plantel para lo que viene, sea lo que tenga que ser, es poder empezar a plantear partidos de visitante diferentes, a sumar puntos, a ganar puntos y sobre todo a traernos victorias, porque hace muchísimo que no se consigue uno. Próxima meta a corto plazo ya para este equipo, para la próxima dirección técnica y demás, es poder sumar de visitante. Y realmente siento que hoy, si no se dio, es porque realmente todo esto se iba a poner en la balanza. Iba a ser muy difícil que en este contexto en el cual hoy esté el equipo, se le gane a un equipo que casualmente viene demostrando la contracara en el campeonato, como el Central, que ha sido súper regular en condición de local, que ha sabido sumar puntos importantes, que tiene buenos jugadores y que bueno, hoy casualmente lo tienen en la posición de la tabla en la que está primero a definirse ahora con Independiente después del partido que le quedó suspendido después de la primera fecha, pero un equipo que se ha manejado con una lógica totalmente distinta a la que hemos tenido nosotros. Entonces, ¿qué sirva? ¿Qué sirve este golpazo? La clasificación todavía está en nuestras manos y se vienen dos partidos que lógicamente se van a vivir como una final. Son una final. Frente a Sarmiento y frente a Talleres. Me voy el uno por uno para no hacerlo más extenso a este análisis. Manu Roffo es una cosa de locos, señoras y señores. Es una cosa de locos realmente. Qué pedazo de arquero, viejo. Hoy sacó todo y un poco más. Y un poco más. El mejor jugador de la cancha. Sin lugar a dudas, hoy Instituto, el mejor jugador lo tuvo en los guantes de Manu Roffo. La defensa en general me parece que hoy ha tenido errores que terminan condenando. Por más de que no hayan tenido un partido tan flojo a nivel general como otros partidos, yo he notado desatenciones defensivas que me da la sensación de que te hacen perder este tipo de partidos. Y no es únicamente los cuatro del fondo, sino creo que es todo el equipo. Los retrocesos, cómo queda parada la mitad de la cancha en algunas situaciones. Hoy el segundo gol de Central me da la sensación de que hay un error de Pereira a la hora de salir porque no tiene con quién, tiene que meter un pelotazo, que no es la primera vez que lo veo, que ya ha pasado en varias. Hoy fueron contados ese tipo de errores, de mal parados, no poder ganar la segunda pelota, reventar pelotas y perder la posición de la pelota o regalar la posición de la pelota por no tener otras alternativas y demás. Creo que defensivamente hay que corregirlo. De igual manera, lo noté al equipo por ahí que no se perdió tanto como otros partidos. Franco para mí hoy tuvo que lidiar con una complicada, que era la de marcar a Campas, más allá de que por ahí se cerraron, ¿no? Ya solo por inercia o por cuestión natural, el jugador de Central suele tender a tirarse por ese costado y bueno, creo que hoy Franco tenía que lidiar con esa. Me parece que ha sido de lo más destacable de la defensa, creo yo. Los dos centrales cometen errores que por ahí podrían no habernos dejado un partido. No veo esa sensación de seguridad que tenía la defensa en algunos otros momentos del campeonato.
No le veo, no le veo. Salazar sigue sin terminar de cerrarme del todo. No creo que haya hecho todavía los méritos suficientes. Hoy me ponía a pensar y decía, Enrique, se puede seguir probando esta idea de cambiar, de no dejar a ninguno todavía definido como el titular. No sé, es una idea que se me ocurre a mí. Yo no soy el director técnico, esto ya lo tendré que ver Oldra para la próxima fecha. Alarcón es seguro y es sólido, pero vuelve a cometer errores que nos pueden dejar fuera de un partido. Hoy pierde una pelota en la mitad de la cancha, el último, que si no me equivoco es la que termina pegando en el palo sobre el final, que también son errores no forzados que no sirven. Pereira en el pase en el segundo gol, por ejemplo. El pase a la nada, a que recupere la pelota el rival. McAllister mete 2 patadas al principio del segundo tiempo que, a mi entender, la Molina se quedó corto porque tranquilamente lo podría haber echado. Era justificativo para una segunda amarilla, sí o sí. Podría haber sido. Me gustó un poco más Lódico. Creo que tuvo un poquito más que quizás otros partidos. Quizás sigue con el envión del buen partido que había hecho con Riestra. Es una pieza importante que hay que recuperar, Lódico. Yo insisto en esta idea. Tiene que ser titular y cuando lo sea, además, es serio que rinda. Hoy creo que no brilló, pero tampoco creo que haya hecho un mal partido. Pere Lázaro, insisto yo, que le costó el partido de hoy. Hoy fue un partido difícil para los pibes, tanto para él como para Luca. Me gustó un poco más Luca que Jere. Estuvo bien el director técnico, creo yo, en reemplazarlo. Godoy creo que empezó de mayor a menor, se fue quedando durante el partido. Estuvo bien también que se haya salido reemplazado. Yo creo que Godoy tiene que dar más en Instituto. Tiene que dar más, está en deuda. Este es uno de los jugadores que está en deuda todavía con Instituto. Me parece que hay que empezar a hablar de esto, ¿no? Ya ha pasado casi medio año, estamos a 2 fechas de terminar por lo menos una primera parte del año, se podría decir o no. Ya hay que empezar a analizar y a hacer balance sobre los niveles individuales de algunos. Creo que Godoy es alguien que ha demostrado que puede llegar a dar más. Hoy fue de mayor a menor. Creo que se fue quedando sin aire, despacito. Pero los primeros minutos fueron interesantes. Sobre todo cuando se combine con los compañeros, hoy con Luna, quizás con Lodico. Tuvo un par de situaciones que podrían haber llegado a más. Bueno, es necesario que terminen en más. Luna es impresionante, sigue siendo un jugadorazo. Hoy pensaba y decía, me gustaría saber qué iba a ser del fenómeno Luna cuando deje Instituto. Es decir, ¿cómo lo vamos a recordar? Porque realmente estamos ante un jugador que es muy picante, muy completo. ¿Cómo se recordará el fenómeno Luna en Instituto? Ojalá que siga en estos niveles, porque es una gran promesa la del club en haber traído a este chico. Hoy en la transmisión lo decía. Independiente lo pedía de nuevo y el chico ya estaba aquí en Córdoba firmando con Instituto. Ya estaba ahí, tenía el contrato sobre la mesa. Entonces esta me parece que es una decisión acertada que hay que también tener en cuenta cuando analicemos, cuando hagamos los balances y demás, este chico. Porque estamos ante la presencia de un gran jugador. Un gran jugador. Finalmente los cambios me parece que por ahí se demoraron un poco. Esa fue la sensación que me dio a mí. Yo cuando McAllister tira la segunda patada, me agarré la cabeza y dije, Miliki, tenés que meter algún cambio. Y sumado a eso, después el equipo quedó como desacomodado, que creo yo que también, y hay que decirlo esto, McAllister tira 2 o 3 patadas porque el equipo había quedado mal parado. Y realmente en el segundo gol a mí me da la sensación de que se marca mal, se terminan cometiendo errores pavos y demás, que fue un momento en el cual Instituto se fue del partido. Que hasta el momento yo no lo venía viendo. Venía viendo un equipo como más concentrado, tenía esa idea y creo que probablemente era el momento en el cual había que meter un par de cambios. Lógicamente todo esto yo lo estoy diciendo con el diario del lunes, hay que estar en el lugar de Miliki y demás, pero me dio esa sensación también de que por ahí los cambios llegaron un poco tarde. Ni hablar que además tuvimos mala suerte, que creo que esto también es una cuestión del análisis a hacerlo. Y no solo tuvimos mala suerte, sino que fuimos poco efectivos. Llegamos, tuvimos situaciones, hubo un momento del partido en el cual parecía que Instituto podía llegar al empate, se arremetía frente a Central y demás, pero no las aprovechamos. Y esto también es una constante que hace mucho que se viene viendo. Hoy en la transmisión decían, Instituto le falta peso ofensivo. Creo que es un poco de esto, pero además hoy hubo una clara falta de eficacia a la hora de estar frente al arco y definir, porque hubo muchas situaciones, el Instituto tuvo muchas situaciones.
Ahora me pongo a contar. Una de Godoy en el primer tiempo, dos de Puebla entre las últimas, la de Klimovic que sacan en la línea. Bueno, hubo varias situaciones, Instituto tuvo varias situaciones que fueron claras y no las concretó. Entonces creo que esto también condena un poco el porqué del resultado. Bueno, es mi opinión, Glorioso, en relación al partido de hoy. Se vienen dos finales. Hay que alentar más que nunca porque es lo que nos queda, Gloriosos. Todavía tenemos chances, todavía dependemos de nosotros. Hay que ganar, yo lo dije en algún momento, si Instituto quiere clasificar, hay que ganar de visitante. Hoy no queda otra, porque así se dio, pero va a tener que ser contra Talleres. Creo realmente que hay que ganar frente a Sarmiento y ganar contra Talleres si queremos pasar a la siguiente instancia de la Copa. Esta es mi opinión, quiero saber cuál es la suya. Me la dejan saber en los comentarios. Chao, hasta el próximo video.